Hablaremos de la articulación de la cadera o la coxofemoral. Pertenece al tronco y relaciona el hueso coxal con el fémur, uniendo por tanto el tronco con la extremidad inferior junto a la musculatura que lo rodea. Soporta el peso en posturas tanto estáticas como dinámicas. Esta articulación se clasifica como enartrodia de tipo de artrodia y se caracteriza porque las dos superficies articulares que intervienen son esféricas o son casi esféricas. Una es cóncava y la otra es convexa, permitiendo una gran movilidad y permitiendo que tenga una gran congruencia. La articulación tiene dos superficies articulares prácticamente, que sería el acetábulo o la cavidad cotiloidea del hueso coxal, ubicada en la cara externa del hueso. Presenta una parte articular en forma de media luna y una parte no articular que es en el trasfondo de la cavidad. Está circunscrita por la ceja cotiloidea, en su borde inferior está interrumpida por la escotadura isquiopubiana. La cavidad cotiloidea está orientada hacia abajo y hacia adelante. Luego tendremos la cabeza femoral, es una superficie convexa que corresponde a los 2/3 de esfera y en su centro presenta una fosita de ligamento redondo para la inserción de dicho ligamento. La cabeza femoral mantiene unida la diáfisis a través del cuello femoral, el cual está orientado hacia arriba, adentro y adelante. Entre estas dos superficies se interpone el rodete cotiloideo, que es un cartílago que se inserta en la ceja cotiloidea y tiene como función ampliar la cavidad cotiloidea para permitir una mejor congruencia con la cabeza femoral. A nivel de la escotadura isquiopubiana, el rodete forma un puente y se inserta en el ligamento transverso del acetábulo, el cual se fija en los dos extremos de la escotadura. La articulación posee una gran movilidad, ya que una superficie es cóncava, que es el acetábulo, y otra convexa, que es la cabeza femoral. Luego podemos ir con lo que sería la artrokinética. En extensión y en rotación interna existe un deslizamiento hacia anterior, en flexión y en rotación externa un deslizamiento hacia posterior, en aducción un deslizamiento hacia superior y en abducción un deslizamiento hacia inferior. El deslizamiento lateral es una distracción lateral. Luego tendremos la biomecánica general. Es una articulación muy estable, muy difícil de deslizar, ya que sus superficies articulares están muy coaptadas. Sin embargo, sí se logra hacer con la técnica adecuada y el uso de cinchos. La posición articular más abierta es de 30 grados de flexión, 30 grados de abducción y ligera rotación externa. La cadera está dotada por 4 ligamentos principales, que son fuertes bandas fibrosas que unen a diferentes partes del hueso coxal con el fémur. Sirven para reforzar la articulación y evitar que se produzcan movimientos de excesiva amplitud. Primero tenemos el ligamento redondo, también llamado el ligamento de la cabeza del fémur. Va desde la fosa del ligamento redondo en la cabeza del fémur hasta el fondo del acetábulo. Luego tenemos el ligamento iliofemoral, también llamado ligamento de Bertin. Es un potente ligamento con forma de Y que sale desde la espina ilíaca anterior e inferior del hueso coxal y se inserta en la línea intertrocanteria del fémur y se divide en dos ramas, una rama superior que se llama iliopetrocanterio y una rama inferior que se llama iliopetrocantilino. El fascículo superior se encuentra reforzado por dos ligamentos más, el ligamento iliotendinotrocanterio y la expansión aponeurótica del glúteo menor. Es considerado el ligamento más fuerte del cuerpo humano. Luego tenemos el ligamento isquiofemoral. Sale el isquio por detrás del acetábulo y se inserta en el cuello del fémur y en las proximidades del trocánter mayor. Y por último tenemos el pubofemoral, que como su nombre lo indica, sale desde la rama superior del pubis y se inserta levemente por debajo del anterior. De modo que al entrecruzarse con los dos fascículos del ligamento iliofemoral dan la apariencia de una Z y desde otra vista pueden tomarse como una L. Funciona como un refuerzo de la parte inferior de la articulación. Vamos con la articulación de la rodilla. La rodilla está formada por la unión de dos importantes huesos, el fémur en su porción distal y la tibia en su porción proximal. Dispone asimismo de un pequeño hueso llamado rótula. Se articula con la porción anterior e inferior del fémur
Puede realizar principalmente movimientos de flexo-extensión y está rodeado por una cápsula articular y varios ligamentos que le dan estabilidad. En su proximidad se insertan los potentes músculos que hacen el movimiento de la extremidad. Luego vamos a tener los elementos óseos. El extremo inferior del fémur presenta dos protuberancias redondas llamadas cóndilos que están separados por un espacio intermedio que se llama espacio intercondilo. Por su parte, en el extremo superior de la tibia posee dos cavidades, las cavidades glenoideas, que sirven para albergar los cóndilos del fémur. Entre las dos cavidades glenoideas se encuentran unas prominencias, las espinas tibiales, que insertan los ligamentos cruzados. En la parte anterior de la tibia existe otro semiente que sería la tuberosidad anterior, que sirve de inserción para el tendón rotuliano. Por otra parte, la rótula se articula en su porción posterior con una parte del fémur llamada tróclea femoral. Entre ambas superficies se interpone un cartílago, el cartílago prerotuliano, que amortigua la presión entre los huesos. Sin embargo, tenemos lo que serían los meniscos. Son dos fibrocartílagos que no poseen vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas, por lo que al lesionarse no se siente un dolor agudo, pero sí una molestia en la zona. Están dispuestos entre la tibia y el fémur y hacen de nexo entre ellos, pues las cavidades glenoideas de la tibia son poco cóncavas, mientras los cóndilos femorales presentan una convexidad más acentuada. Desempeñan un papel muy importante en los medios de unión elásticos y los transmisores de fuerza de compresión entre la tibia y el fémur. Los meniscos disminuyen su grosor de fuera hacia adentro. El exterior tiene forma de O y el interno tiene forma de C o de media luna. La cara superior de estos es cóncava y la inferior es plana. Ellos se adhieren a una cápsula articular por su circunferencia externa, mientras la interna queda libre. Ambos meniscos quedan unidos entre sí por el ligamento yugal. Luego tenemos los ligamentos de la rodilla. La rodilla está sustentada por varios ligamentos que le dan estabilidad y evitan los movimientos excesivos. Tenemos los ligamentos interarticulares, que son el ligamento cruzado anterior, cruzado posterior y el ligamento yugal o transverso, que se encarga de unir los meniscos por su lado anterior. El ligamento menisco femoral anterior, que va desde el menisco externo al cóndilo interno del fémur, y el menisco femoral posterior, que va desde el menisco externo al cóndilo interno del fémur, por detrás del menisco femoral anterior. Luego tenemos los exarticulares, que sería en su cara anterior el ligamento rotuliano, que une la rótula con la tibia. En la cara posterior tenemos al ligamento popliteo oblicuo, o también se le llama tendón recurrente, que une al tendón del músculo semimembranoso al cóndilo externo del fémur. El ligamento popliteo arqueado, que une al cóndilo externo del fémur con la cabeza del peroné en la rodilla. Y en la cara interna tenemos al alar rotuliano, que une al borde de la rótula con el cóndilo interno del fémur. El ligamento menisco rotuliano interno, que une la rótula con el menisco interno, y el ligamento colateral tibial. En su cara externa teníamos al ligamento alar rotuliano externo, que une el borde de la rótula con el cóndilo externo del fémur, al ligamento menisco rotuliano externo, que une la rótula con el menisco externo, y el ligamento lateral externo o ligamento colateral peroneo. Aquí poseemos una ley cóncava y poseemos un complejo articular con las articulaciones femoro-rotuliana, tibio-peronea proximal y la femorotibial. Tenemos la articulación femorotibial, que es la más importante y pone en contacto las superficies de los cóndilos femorales con la tibia. Es una articulación bicondil con dos cóndilos. Y tenemos la articulación femoropatelar o femororotuliana, que está formada por la tóclea femoral y la parte posterior de la rótula. Es una diartrosis de tipo troclear. El principal movimiento que realiza la articulación de la rodilla es la flexoextensión, aunque posee una pequeña capacidad de rotación cuando se encuentra la rodilla flexionada. Cuando se hace extensión, la rótula asciende y en flexión, la rótula desciende. Son movimientos accesorios que no se pueden controlar. La rótula también la podemos mover de manera oblicua manualmente, pero estaríamos hablando de movimientos en la flexión y extensión, que son movimientos intrínsecos, no tanto con actividad del terapeuta. En flexión, los cóndilos se van a rodar
sobre las glenoides y a medida que aumenta la flexión deslizamos más y rodamos menos. Los meniscos se ven arrastrados hacia atrás por la tracción de los músculos flexores. En este caso sería el popliteo. Tira sobre el menisco externo y una parte del semimembranoso que va a tirar sobre el menisco interno. Ya para la extensión, las fibras menisco-rotulianas se convierten en una clase de ligamentos, arrastrando a los cuernos anteriores de los meniscos, acompañando a la rótula en el movimiento de ascenso y es traccionado por el cuádriceps. Para la rotación, los meniscos acompañan a los cóndilos porque se tiene la rodilla flexionada. En la rotación externa, el menisco externo se va a deformar hacia adelante y el menisco interno hacia atrás. Y en la rotación interna pasa lo mismo, pero de manera contraria, por supuesto. No podemos olvidarnos de que existe una rotación interna y externa de la tibia cuando se realizan los movimientos de flexo-extensión. Cuando se hace flexión hay una rotación interna y cuando se hace extensión hay una rotación externa. Eso se hablaría cuando es cadena cinética abierta, porque cuando es cadena cinética cerrada es todo lo contrario. Una parte que no se les puede olvidar es lo que sería el hueso coxal. Está formado por 3 huesos, el ilion, isquio y el pubis. Estos se fusionan entre sí a nivel de la cavidad acetabular, el cual presenta un borde o un brote incompleto. En su interior presenta una fosita para el ligamento redondo, que ya lo habíamos titulado anteriormente. Otra estructura muy importante es la sínfisis del pubis. Es la conexión que existe entre las dos partes del pubis y presenta una línea de cartílago calcificado y resistente. En las mujeres, la sínfisis púbica está cubierta por tejido adiposo que se llama monte de Venus. Es una articulación cartilaginosa que une a las ramas superiores derecha e izquierda de los huesos púbicos. La sínfisis púbica, como la mayoría de las sínfisis, es una articulación de tipo antiartrosis. Posee 2 ligamentos, el ligamento superior del pubis y el ligamento púbico inferior. Los principales movimientos de la sínfisis púbica son deslizamientos hacia superior e inferior o la separación y la compresión. Las funciones de la articulación son que no exista un impacto al caminar y permite la entrega de un bebé. Para hablar acerca de las patologías de la rodilla, tenemos como primera instancia las lesiones de los ligamentos y los meniscos. Son muy frecuentes en deportes como fútbol, natación, etc. Y otros que impliquen, la tensión de la articulación. Las estructuras que más frecuentes se afectan son los meniscos, ligamentos laterales y ligamentos cruzados. En ocasiones se producen lesiones combinadas, como la llamada tríada de la desgracia, que está constituida por la rotura o el desgarro del ligamento cruzado anterior, el lateral interno y el menisco medial. Tenemos la rotura de los meniscos. El menisco se lesiona generalmente por un mecanismo de rotación, cuando la rodilla se encuentra en situación de semiflexión y cuando el pie está apoyado. En estas circunstancias, al producirse la rotación, el cóndilo del fémur presiona al menisco y se rompe o se fisura. Esta lesión afecta más que todo al menisco interno que al externo. Las roturas pueden llegar a ser de gravedad alta y se dividen en horizontales, verticales, transversales, oblicuas o mixtas. El diagnóstico se basa en la presencia de síntomas y signos clínicos que son característicos de la lesión. También se puede hacer por algún tipo de evaluaciones como la artroscopia, etc. Por supuesto que cuando se hace la exploración también se descarta. También tenemos la rotura del ligamento lateral interno, que proporciona estabilidad a la región interna de la rodilla. Suele lesionarse por una tensión excesiva en posición de valgo, es decir, por desviación de la pierna hacia afuera. Con frecuencia, su rotura se asocia a la lesión del menisco interno. Puede existir diferentes grados de afectación, que va desde la distensión leve a la rotura completa. La rotura completa causa poco dolor, sin embargo, durante la exploración, el médico detecta la hiperlaxitud de la articulación.
Luego tendremos la rotura del ligamento lateral externo. Pueden ser como una rotura o una distensión. Suele producirse por una combinación de hiperextensión de la rodilla y la presión que obliga a la desviación varo de la articulación. Se producen por un traumatismo sobre la parte interna de la rodilla, que a veces se asocia con un mecanismo de rotación. Esta lesión es mucho menos frecuente que la del ligamento lateral interno, pero produce mayor grado de incapacidad. Necesitas mucho más fuerza para romper este ligamento que para el lateral interno. Luego tendríamos una rotura muy frecuente, que es la de los ligamentos cruzados. La rotura del ligamento cruzado anterior puede producirse durante la actividad deportiva con giros enérgicos de la rodilla, en los que el pie permanece en frecuente contacto con el suelo. El mecanismo lesional suele darse en semiflexión, valgo y rotación externa de la articulación de la rodilla. En el momento que se sufre esta lesión, suele sentirse dolor intenso y una sensación de chasquido. En condiciones normales, el ligamento cruzado sirve como para frenar el movimiento anterior excesivo de la tibia con respecto al fémur. Luego tendríamos la lesión del ligamento cruzado posterior. Impide que la tibia se despache hacia atrás en relación al fémur. Se lesiona con menor frecuencia que el ligamento cruzado anterior. El mecanismo de rotura suele consistir en un impacto directo sobre la parte anterior de la rodilla. Cuando ésta se encuentra en situación de flexión, es frecuente que esta lesión se asocie con la rotura de un menisco. Tenemos otra patología que se llama quiste de Baker, que es una protuberancia que se produce en la parte posterior de la rodilla, en el hueco del popliteo. Surge en el contexto del proceso inflamatorio crónico debido a la mayor producción de líquido sinovial, el cual se comunica con el quiste a través de una físula de la cápsula articular. El aumento del volumen puede dar lugar a molestias, dolor o restricción de la capacidad de movimiento. También tenemos la enfermedad de Hoffa, que consiste en la inflamación crónica de la zona de grasa situada por detrás del tendón rotuliano y por debajo de la rótula. Esta zona se le llama almohadilla de grasa de Hoffa. Es una causa poco frecuente en el dolor de rodilla. Por supuesto tendremos lo que sería una bursitis, que sabemos que en la articulación de la rodilla tiene varias bolsas cerosas o bursas, especialmente en la parte delantera de la rótula. Son fácilmente vulnerables como consecuencia de abrasiones, laceraciones o traumatismos repetitivos. Los microtraumatismos, incluyendo las sobrecargas por actividad laboral o deportiva, poseen inflamación crónica. Mejoran con tratamientos antiinflamatorios, reposo o vendajes compresivos o crioterapia. También tenemos las fracturas, las luxaciones y la artritis. Y también tenemos unas deformidades que son muy conocidas como tenemos el genu recurvatum, que consiste en una hiperextensión de la articulación de la rodilla superior a los 10 grados. Puede ser de origen congénito, secundario o por una parálisis muscular, secuela de una poliomielitis o consecuencia de un raquitismo o una rotura de los ligamentos cruzados. Produce inestabilidad durante la marcha y tendencia a una artrosis precoz. Tenemos el genuflexo, que es una deformidad de la rodilla en la cual la articulación no puede realizar una extensión completa, por lo tanto siempre se encuentra en una flexión. Es una deformidad inversa al genu recurvatum. También puede ser de origen congénito o adquirido en la vida adulta como consecuencia de artrosis, parálisis muscular o una inmovilización muy prolongada. Tenemos el genu valgo, muy conocido. Cuando el eje formado por el fémur está más abierto de lo normal. Tiene una forma de X con las rodillas muy juntas y los talones muy separados. Pueden estar presentes desde la infancia o aparecer en la vida adulta. Son causados frecuentemente por el sobrepeso o la obesidad. También tenemos el genu varo, que es una deformidad que tiene una convexidad externa y los cóndilos femorales internos están separados por una distancia superior a los 6 centímetros. Es por lo tanto una desviación inversa a la que se produce en el genu varo. Se le dice que es como una deformidad en paréntesis y
se nota mucho más en la bifeestación. En las patologías de caderas tenemos lo que sería la artritis de caderas, que ya sabemos que es un proceso inflamatorio que afecta a las articulaciones. Tenemos la fractura de caderas y también tenemos una importante que es la trochanteritis o la bursitis trochanterica. Es un proceso benigno causado por la inflamación de las bolsas serosas que se encuentran próximas a la cadera, en la protuberancia del fémur, que se llama trochanter mayor, provoca dolor en la región superior externa del músculo. También tenemos un choque fémoro-acetabulares, que consiste en el choque del fémur con el acetábulo. Se produce cuando aparece una sobrecobertura acetabular o por una deformidad de la transición de la cabeza del cuello femoral. También puede existir un contexto mixto que combine a ambas. Tenemos algo muy importante que, además de que es una patología, yo lo tuve cuando fui pequeña, que sería la displasia congénita de cadera. Es una enfermedad infantil que está muy presente en el momento del nacimiento. La cabeza del fémur está situada fuera de la cavidad cotiloidea. La cápsula articular está distendida. Si la situación se mantiene sin corregir, se deforma la cabeza del fémur y se producen secuelas que son muy difíciles de recuperar. Y desde pequeño te colocan una clase de arnés o férula para mejorarlo. Pero tiene que tratarse. También tenemos las deformidades, como en la rodilla. Tenemos la coxa valga, que el ángulo formado por el cuello del fémur y la porción larga del hueso, o sea la diáfisis, está aumentado generalmente por encima de los 135 grados en adultos. La coxa vara, que es el mismo ángulo, pero estaría disminuido generalmente por los 125 grados, mucho menor a los 125 grados.